Y si esa persona que no consigues sacar de tu mente no es una coincidencia, sino una respuesta de Dios, piénsalo por un momento. No importa cuánto intentes distraerte, olvidar o seguir adelante, hay alguien que sigue regresando a tus pensamientos una y otra vez. Puede que no hables con esa persona, puede que incluso haya pasado mucho tiempo, pero algo en tu corazón no se apaga. Es como si hubiera una voz suave, casi imperceptible, que te susurra: aún no terminó. Y entonces te preguntas: ¿por qué no puedo dejar de pensar en ella? ¿Por qué siento que hay algo más detrás de esto? Tal vez lo que estás sintiendo no sea una simple nostalgia ni un apego emocional. Tal vez sea una señal espiritual, una respuesta que llega no con palabras, sino con una sensación que no puedes explicar. Esa paz repentina cuando la recuerdas, esa emoción que se enciende al ver algo que te la recuerda, o ese sueño que se repite como si el cielo intentara enviarte un mensaje. ¿Te ha pasado alguna vez? Fica conmigo ateo final, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar la forma en que entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida sentimental. Hay momentos en los que Dios no responde con una voz audible, sino con pensamientos que no te sueltan, pensamientos que vuelven, incluso cuando intentas ignorarlos. Es su manera de llamarte la atención, de mostrarte que hay algo que necesitas mirar con el corazón, no solo con los ojos. Cuando esa persona aparece en tu mente sin que la busques, cuando su nombre resuena en tu oración sin que lo planees, tal vez sea porque Dios está tratando de recordarte que no todo está terminado. El amor espiritual no se mide por la distancia ni por el tiempo, sino por la huella que deja en el alma. Hay conexiones que no se rompen, porque fueron formadas bajo propósito, no bajo casualidad. Y aunque el mundo te diga que lo olvides, que sigas adelante, hay algo más profundo que te dice que esperes, que confíes, que ores. Porque cuando algo viene de Dios, no se apaga, solo se transforma. Quizás esta persona no fue solo una parte de tu pasado, sino una promesa que aún está en proceso. Puede que ahora no entiendas por qué sigues sintiendo lo que sientes, pero en el silencio de tus noches, en ese pensamiento que se repite, puede estar escondida una revelación divina. A veces, Dios te muestra el final de una historia antes de dejarte vivir los capítulos que faltan. Y mientras tú te preguntas si deberías soltar, Dios te está mostrando que tal vez este sea el momento de escuchar, de discernir, de entender lo que Él realmente está diciendo. Porque cuando una conexión es espiritual, el corazón lo sabe antes que la mente. No es ansiedad, no es obsesión, es propósito. Y los propósitos de Dios nunca llegan sin razón. Por eso, antes de cerrar tu corazón, respira, observa las señales, las pequeñas coincidencias que se repiten, los momentos en que sientes paz cuando piensas en esa persona. Tal vez no sea un error, tal vez sea dirección, porque hay pensamientos que no son tuyos, sino semillas que Dios planta para guiarte hacia lo que Él preparó para ti. Y si esa persona que piensas cada noche fuera realmente la respuesta que has estado esperando, ¿qué harías? No lo ignores todavía, porque en los próximos minutos vamos a profundizar en lo que puede estar ocurriendo detrás de ese sentimiento que no desaparece y en cómo reconocer si lo que sientes es una señal divina o solo un eco del pasado que Dios está transformando ahora mismo. Tal vez, mientras escuchabas estas palabras, sentiste algo mover dentro de ti, como si el corazón te dijera: esto es para mí. Y no es casualidad. Hay momentos en los que una simple frase, un pensamiento o incluso un video se convierten en el recordatorio de que Dios sigue hablando, que sigue guiando tus pasos, incluso en lo que parece un laberinto emocional. A veces no necesitas una respuesta inmediata, solo una confirmación de que Él está contigo en el proceso. Y si mientras escuchabas sentiste esa paz suave, ese nudo en la garganta o esa emoción difícil de explicar, entonces este mensaje era para ti. Si este tema resuena contigo, si en algún momento también has sentido que una persona no salió de tu mente porque algo más grande estaba ocurriendo, quiero que compartas eso aquí abajo. Escribe en los comentarios lo que sentiste, lo que te vino a la mente o esa historia que aún llevas en el corazón. Puede que tus palabras sean justo lo que otra persona necesita leer hoy para entender que
no estás sola. A veces una experiencia compartida se convierte en una semilla de fe para alguien más. Y si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te impactó. Así es como creamos un espacio de apoyo, fe y esperanza. Tu presencia aquí es lo que le da vida a este canal, lo que hace que este mensaje llegue a quienes necesitan escuchar algo de Dios hoy. Al darle me gusta al video, comentar y suscribirte, no solo estás ayudando a que crezca un contenido, sino que también estás ayudando a que una palabra llegue a más corazones, cruce fronteras y encienda la fe en lugares donde solo hay silencio. Entonces, si algo dentro de ti se conectó con este mensaje, dale me gusta ahora. Suscríbete para seguir recibiendo palabras como esta y sé parte de esta comunidad de personas que creen que nada sucede por casualidad, que cada encuentro, cada recuerdo y cada emoción tiene un propósito en el tiempo de Dios. Porque este espacio no es solo un canal, es un lugar donde las historias se cruzan, donde los corazones se encuentran y donde la fe se rinde. Cada comentario tuyo es como una pequeña llama que mantiene viva esta luz, brindando consuelo a quienes han considerado rendirse y esperanza a quienes aún esperan su propia respuesta. Y mientras respiras y dejas que estas palabras se asienten, quiero que sepas algo. Cuando compartes, cuando participas, cuando vuelves aquí, no solo fortaleces este mensaje, también te permites seguir recibiendo lo que Dios tiene reservado para ti, porque aún hay más que Él quiere mostrarte sobre ese sentimiento que no desaparece, sobre esa conexión que quizás no has terminado de entender. Dicen que hay pensamientos que llegan sin invitación, pero se quedan como si tuvieran un propósito. ¿Has sentido eso, verdad? Ese nombre que aparece cuando menos lo esperas, ese recuerdo que parece venir de la nada, pero toca algo profundo en ti. No siempre es casualidad. A veces es la forma que Dios tiene de hablarte en silencio, de guiarte hacia algo que tu mente no entiende, pero tu corazón sí reconoce. Porque Dios no siempre usa palabras audibles, a veces planta pensamientos, y esos pensamientos, cuando vienen de Él, no traen confusión, traen dirección. Cuando Dios planta algo en tu corazón, no lo hace para confundirte, sino para despertar algo dentro de ti. Puede ser un deseo, una inquietud o incluso una persona. Y lo curioso es que al principio no sabes por qué. Todo parece una simple coincidencia, un reflejo del pasado. Pero con el tiempo te das cuenta de que había una intención detrás. Hay personas que entran en nuestra mente no para quedarse, sino para enseñarnos a mirar con otros ojos. Y hay otras que vuelven una y otra vez porque están ligadas a un propósito mayor, algo que trasciende la razón. Y no todas las personas que piensas son voluntad de Dios. Hay pensamientos que nacen del apego, del miedo a perder, de la costumbre de mirar atrás. Pero hay otros que vienen con paz, con una sensación de calma que no se explica. Esos son diferentes. Esos son los que no agitan el alma, sino que la serenan. Cuando Dios está en el medio, no hay ansiedad, hay propósito. Por eso, aprender a discernir de dónde vienen tus pensamientos es una parte esencial de tu crecimiento espiritual. A veces te pasas la vida intentando olvidar algo que Dios todavía está usando para moldearte. Es fuerte decirlo, pero la verdad es que muchas veces el cielo sigue trabajando en algo que tú ya diste por terminado. Y justo cuando crees haber cerrado esa puerta, algo pequeño ocurre, una canción, un olor, una imagen, y ahí está de nuevo ese pensamiento. No es para atormentarte, sino para recordarte que hay capítulos que Dios aún no ha terminado de escribir. Y no se trata de revivir el pasado, sino de entender lo que el pasado vino a enseñarte. Porque cuando Dios planta un pensamiento, no lo hace para distraerte, sino para revelarte algo. Puede ser una lección sobre el perdón, una preparación para el reencuentro o una forma de fortalecerte en el amor. Lo que importa es no apagar esa voz interior con miedo o orgullo. A veces, cuando tú intentas olvidar, es Dios quien te dice, no es momento de soltar, aún hay algo que cumplir. Y aunque suene contradictorio, hay silencios que gritan más que 1000 palabras. En esos momentos, la mente se llena de preguntas. ¿Será que esto viene de Dios o solo es mi corazón engañándome? Y es ahí donde empieza la verdadera transformación, cuando decides escuchar más allá del ruido,
Cuando entiendes que discernir no es correr hacia la respuesta, sino permitir que Dios te muestre la verdad oculta detrás del sentimiento. Esa es la diferencia entre actuar por impulso o por propósito, porque el amor que viene de Dios no se impone, se revela. Hay una fuerza divina que actúa en lo invisible, y muchas veces, mientras tú crees que estás solo recordando, el Espíritu está trabajando en ti y también en la otra persona. Puede que Dios te haya hecho pensar en alguien no para volver con esa persona, sino para liberarte de algo pendiente, para sanar una herida que nunca se cerró, o quizás, sí, para volver a unir lo que fue separado por tiempo o distancia. Él sabe lo que hace. El problema es que nosotros queremos entenderlo todo ya, cuando la fe nos invita a confiar, incluso sin entender. El amor destinado no siempre aparece cuando lo queremos, sino cuando estamos listos. Y eso puede doler, porque la espera prueba tu carácter, tu fe y tu disposición para dejar que Dios sea quien dirija la historia. Muchas veces pedimos señales, pero ignoramos que el simple hecho de no poder soltar un pensamiento ya es una señal en sí misma. Es un eco divino, un susurro del alma que te recuerda que hay algo más detrás de esa conexión. La mente busca lógica, pero el espíritu busca propósito. Por eso, cuando Dios planta algo en ti, no se trata de entenderlo, sino de permitir que crezca a su tiempo. A veces, lo que Él siembra en tu corazón no florece de inmediato, porque primero necesita trabajar en la tierra, tu mentalidad, tus heridas, tus decisiones. Es un proceso invisible, pero necesario. Los bastidores del amor espiritual son diferentes a los del amor humano. Aquí no se trata de coincidencias, sino de revelaciones. No se trata de impulsos, sino de construcción. Y mientras más intentas forzar las cosas, más te das cuenta de que nada sucede hasta que ambos corazones estén listos. El tiempo de Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. Si estás pensando constantemente en alguien, ora, no desde la ansiedad de querer respuestas, sino desde la confianza de que si ese pensamiento viene de Él sabrá qué hacer con eso. Porque cuando Dios planta algo, Él mismo se encarga de regarlo, cuidarlo y hacer que dé fruto en el momento perfecto. Por eso, si hay alguien que sigue rondando tu mente, no lo ignores ni lo idealices. Pregunta a Dios qué quiere enseñarte a través de eso. Puede que te esté preparando para una reconciliación o para cerrar un ciclo con amor, sin rencor, o quizás simplemente para que aprendas a amar de un modo más maduro, más espiritual, porque el propósito divino no siempre es unir dos personas, a veces es transformar dos almas. Lo que Dios planta permanece, pero para que eso ocurra primero necesita limpiar el terreno. A veces Él te quita algo no porque no lo merezcas, sino porque no estabas preparado para sostenerlo. El amor destinado no se pierde, se prepara, y mientras tanto, ese pensamiento, esa sensación que no desaparece, es el recordatorio de que algo sigue en proceso. Dios no olvida lo que promete, solo trabaja en silencio hasta que todo esté listo. Y cuando llegue el momento, todo lo que antes dolía cobrará sentido. Entenderás por qué no pudiste soltar, por qué algo dentro de ti te pedía esperar. ¿Y por qué ese pensamiento nunca fue una simple coincidencia? Porque cuando Dios está detrás, el amor no se desvanece, se refina. Lo que parecía una pausa, en realidad, era parte del plan. Si estas palabras tocaron algo en ti, escribe en los comentarios la frase, confío en el tiempo de Dios. Tal vez, al hacerlo, estés declarando no solo tu fe, sino también tu disposición para dejar que Él siga guiando tu historia, incluso a través de esos pensamientos que no entiendes del todo, pero que tal vez, solo tal vez, estén llevando tu corazón hacia donde siempre debió estar. Dicen que cuando algo viene de Dios, no te quita la paz, te la da. Y esa puede ser la primera señal, porque cuando un pensamiento, una persona o una historia no vienen del cielo, el alma se inquieta, se llena de ansiedad, de miedo, de preguntas sin respuestas. Pero cuando el sentimiento viene de Dios, no hay caos, hay calma. No importa si hay distancia, si las circunstancias parecen imposibles o si el tiempo ha pasado. Algo en tu corazón permanece tranquilo, como si supiera que, aunque hoy no lo entiendas, todo tiene un propósito.
Esa es la diferencia entre una obsesión y una revelación. La obsesión te drena, la revelación te fortalece. Y si al pensar en alguien no sientes angustia, sino una paz suave que no puedes explicar, entonces puede que no estés frente a un recuerdo, sino frente a una promesa. Hay señales que no se ven con los ojos, pero se sienten con el alma. A veces Dios te habla a través de sincronías tan sutiles que parecen casualidad. Escuchas una canción que describe exactamente lo que sientes. Ves un número repetirse una y otra vez, el mismo que compartías con esa persona, o recibes un mensaje justo cuando estabas pensando en ella. Y aunque intentas ignorarlo, el universo parece alinearse para recordarte que algo más grande está en movimiento. Pero lo que muchos no comprenden es que esas señales no siempre son para correr hacia alguien, sino para despertar tu discernimiento espiritual. Porque Dios no solo une caminos, también enseña a leer las huellas que Él mismo deja a lo largo del camino. Y es que, cuando una historia tiene un propósito divino, el Espíritu Santo se encarga de confirmar lo que tus emociones aún no comprenden. No lo hace con ruido ni confusión, sino con pequeños destellos que se repiten hasta que finalmente prestas atención. Es como si el cielo te dijera: no ignores esto, aquí hay algo que quiero que veas, y lo sientes en lo profundo. No es un pensamiento insistente, es una paz que persiste, porque cuando Dios te quiere mostrar algo, no grita, repite. Tal vez ya te ha pasado, oraste pidiendo una respuesta, y de pronto, sin buscarlo, un sueño te reveló una escena tan vívida que despertaste con lágrimas. O alguien mencionó un nombre que hace tiempo no escuchabas, justo después de esa oración silenciosa que hiciste antes de dormir. Eso no es coincidencia, es una manera divina de recordarte que Dios sigue en control de la historia, incluso cuando tú creías que todo estaba perdido. Lo que es de Él nunca se desvanece, simplemente entra en pausa hasta que el propósito se alinee con el tiempo. Otra señal clara es el crecimiento espiritual. Cuando una conexión viene de Dios, no te aleja de tu fe, te impulsa a buscarlo más. Empiezas a orar diferente, con más sinceridad, con más entrega. Dejas de pedir que las cosas sucedan a tu manera y comienzas a decir: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y esa oración marca un antes y un después en tu vida, porque cuando dejas de insistir en el resultado y decides confiar en el proceso, es ahí donde el propósito empieza a revelarse. Si cada vez que recuerdas a esa persona te dan ganas de ser mejor, de sanar, de perdonar o de acercarte más a Dios, entonces no estás frente a una pérdida, estás frente a una preparación. El amor que proviene de Dios no te hace pequeño, te expande, no te destruye, te transforma, te enseña a ver el alma detrás del rostro, el propósito detrás del dolor. Y lo más sorprendente es que incluso cuando esa persona no está cerca, el vínculo no desaparece, porque no está sostenido por la emoción, sino por la fe. Es una conexión espiritual que trasciende lo físico y lo temporal. Por eso, aunque las circunstancias digan no, hay algo en tu interior que sigue diciendo: espera. Y no se trata de una espera pasiva, sino de una espera activa, una espera que ora, que confía, que crece. Hay verdades ocultas en los pensamientos que se repiten. Dios puede estar mostrándote que esa persona no fue una coincidencia, sino una pieza clave en tu proceso de transformación. Puede que te haya enseñado a amar de forma diferente, o que su ausencia haya sido el instrumento que Dios usó para pulir tu carácter. Porque cuando algo es parte del propósito divino, no se mide por cuánto dura, sino por cuánto te transforma. Y no ignores esto: Dios no te da confusión, te da dirección. Si lo que sientes te lleva a la oración, no a la desesperación. Si te impulsa a avanzar, no a retroceder. Si en lugar de cerrarte, te abre el corazón, entonces probablemente no estás frente a una ilusión, sino frente a un propósito que aún está siendo escrito. Porque el amor destinado no viene con prisa, viene con propósito. Y cuando llega lo reconoces no por la emoción del momento, sino por la paz que trae. La mente humana busca respuestas rápidas, pero el corazón espiritual entiende que las revelaciones más profundas ocurren en silencio, cuando aprendes a escuchar lo que Dios dice entre líneas.
Puede que te hayas encontrado con señales que otros no entenderían, pero no necesitas explicarlas. Lo que el cielo te confirma, el alma lo siente. Y esa es la diferencia entre los pensamientos pasajeros y las confirmaciones divinas. Los primeros se disipan con el tiempo, los segundos se fortalecen con la fe. Y mientras todo parece moverse a tu alrededor, tal vez no te das cuenta de que estás en medio de una de las etapas más importantes de tu jornada emocional. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. El amor espiritual tiene sus propios tiempos, sus propias pruebas y sus propias revelaciones. Y, en muchas ocasiones, las señales que Dios te da no son para decir ya está listo, sino para recordarte que Él sigue ahí, trabajando en lo invisible, tejiendo los hilos de algo que solo comprenderás cuando el cuadro esté completo. Por eso, no descartes las pequeñas confirmaciones que llegan en los momentos menos esperados. Dios se manifiesta en detalles, y las respuestas suelen estar escondidas en los bastidores de la vida diaria. Una llamada, una palabra, una oración respondida de forma sutil, todo puede ser parte de esa sinfonía silenciosa con la que Él dirige tu historia. Lo que hoy parece confuso, mañana será revelación. Lo que hoy duele, mañana será comprensión. Y cuando mires hacia atrás, entenderás que cada señal tenía un propósito. Si llegaste hasta aquí y sentiste que algo dentro de ti se encendió, escribe en los comentarios la frase: siento paz, no confusión. Porque tal vez esa sea tu forma de reconocer que lo que estás viviendo no es una coincidencia, sino una dirección divina que, poco a poco, sigue, llevándote hacia lo que Dios preparó para ti y continúa desenvolviéndose justo ahora. Dicen que el tiempo de Dios no llega antes ni después, sino justo cuando el corazón está preparado para recibir lo que siempre fue suyo. Y aunque suene fácil repetirlo, todos sabemos lo difícil que es esperar cuando el alma arde por respuestas. Hay momentos en los que sientes que todo se detuvo, que la historia quedó inconclusa, que esa persona que marcó tu vida se alejó sin explicación. Te preguntas si el propósito se rompió o si simplemente fue un error del destino. Pero lo cierto es que Dios no comete errores. Él no borra los capítulos que escribió con intención, solo los pausa cuando necesita preparar a los protagonistas para lo que viene después. A veces, lo que tú ves como una despedida, en realidad es una pausa divina, un intervalo entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Porque cuando Dios está detrás de una conexión, no se trata solo de amor humano, sino de transformación espiritual. Él no une cuerpos, une propósitos. Y si por ahora la distancia existe, no es castigo, es proceso. El cielo no separa por crueldad, separa por misericordia. Separa para sanar, para madurar, para reconstruir lo que fue herido y fortalecer lo que aún no estaba listo para sostener la promesa. Puede que hoy mires hacia atrás y no entiendas por qué las cosas se rompieron justo cuando parecían estar bien. Pero lo que parece un final puede ser el inicio de la verdadera historia. Dios no cierra puertas sin razón. A veces solo las tranca por dentro para que no entres antes de tiempo, porque si algo llega cuando aún no estás preparado, puede terminar destruyéndote en lugar de edificarte. El propósito no se pierde cuando se retrasa, se purifica. Lo que Dios te prometió sigue ahí. Solo está esperando que tus pensamientos, tus heridas y tus decisiones se alineen con su voluntad. Hay una verdad oculta que pocos comprenden. La espera no es castigo, es protección. Mientras tú lloras, porque algo se fue, Dios está trabajando en los bastidores, restaurando lo que no podías ver. Él no solo prepara el camino, también prepara el corazón. Y si hoy sientes silencio, no significa ausencia, significa que el taller de Dios está en funcionamiento. Hay cosas que no pueden revelarse todavía, porque si las vieras antes de tiempo, las arruinarías con la impaciencia o el miedo. Por eso, cuando parece que nada ocurre, en realidad todo está ocurriendo, solo que en el plano invisible. Quizás hoy están lejos, pero eso no significa que el plan terminó. A veces Dios trabaja en silencio para preparar dos corazones antes de unirlos, porque un amor destinado no es un impulso que arde y se apaga, es una llama que se purifica en el fuego del tiempo.
Lo que es de Dios no necesita competencia ni desesperación. Si Él lo prometió, lo cumplirá, pero a su manera, no a la tuya. El verdadero desafío no está en conseguir lo que deseas, sino en mantener tu fe cuando el silencio de Dios parece eterno. Porque el cielo nunca llega tarde. Llega cuando lo que pediste ya no es una necesidad emocional, sino una extensión de tu propósito. El proceso del tiempo divino tiene su propia lógica y muchas veces choca con la nuestra. Queremos respuestas rápidas, finales felices, inmediatos, pero Dios trabaja con detalles, con precisión, con transformación. Él no entrega promesas a medio construir. Por eso, cuando todo parece haberse detenido, en realidad te está enseñando a caminar con Él, no delante de Él. Porque mientras tú te enfocas en el resultado, Dios está enfocado en tu carácter, en tu mentalidad, en tu capacidad de amar sin miedo. Y no hay nada más poderoso que un corazón que aprendió a esperar sin perder la esperanza. Lo que pocos saben es que el tiempo no solo sana, también revela. Con el paso de los días y los años, las máscaras caen, las intenciones se aclaran y los propósitos se reafirman. Lo que era emoción se desvanece, pero lo que es propósito permanece. Si después de tanto, esa persona sigue en tus oraciones, no como un deseo egoísta, sino como una intercesión sincera, entonces hay algo que el cielo aún está cultivando ahí. A veces no es el momento de volver a estar juntos, sino el momento de aprender a amar en silencio, de dejar que la distancia fortalezca la fe en lugar de debilitarla. Dios sabe cuándo reencontrar dos almas que todavía se recuerdan, pero que ya no son las mismas, porque el amor que viene de Él no busca llenar vacíos, sino reflejar madurez. Si antes buscabas compañía, ahora buscarás propósito. Si antes querías presencia, ahora querrás paz. Y esa transformación interior es la evidencia de que Dios no te negó nada. Simplemente te está preparando para recibir lo que pediste, pero de un modo más sabio y eterno. El tiempo de Dios es como un reloj invisible. Avanza aunque no lo veas, y cada tic-tac marca una etapa de tu crecimiento. Hay promesas que se cumplen rápido y otras que necesitan estaciones completas para florecer. No te desesperes si aún no ves resultados. La fe no se mide por la rapidez de las respuestas, sino por la constancia con la que sigues creyendo incluso cuando no ves nada. Lo que Dios está construyendo tiene raíces profundas y esas raíces necesitan oscuridad antes de salir a la luz. Y cuando el propósito finalmente coincida con el tiempo, todo encajará sin esfuerzo. No tendrás que forzar nada, porque lo que viene de Dios llega con paz, no con lucha. Entenderás por qué la espera fue necesaria, por qué el silencio era parte de la respuesta y por qué las lágrimas también formaban parte del plan. Lo que ahora parece distancia será el espacio donde ambos aprenderán lo que significa amar con propósito y no solo con emoción. No confundas la pausa con el final. Cuando Dios detiene algo, es porque está ajustando cada pieza para que encaje en el momento exacto. Nada de lo que perdiste se compara con lo que viene cuando todo esté alineado con su voluntad, porque Él no solo une historias, también las perfecciona. Y lo que Él perfecciona, ningún error humano puede destruirlo. Así que si hoy sientes que el propósito sigue vivo, aunque el tiempo parezca en tu contra, mantente en paz. No corras detrás de lo que Dios está trayendo hacia ti. La fe madura aprende a esperar con confianza, a entender que la distancia no siempre es pérdida, a aceptar que el tiempo no destruye lo que fue sembrado con verdad. Lo que nació bajo la promesa divina no muere en el silencio, solo se fortalece en él y continúa transformándose justo ahora, mientras Dios sigue escribiendo lo que tú creías terminado. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, escribe en los comentarios la frase: sigo confiando en el propósito, porque tal vez al hacerlo estés declarando que, aunque el tiempo cambie las circunstancias, tu fe sigue firme en que lo que Dios unió, ningún retraso podrá separarlo. Hay momentos en los que la mente intenta callar algo que el alma no puede dejar de sentir. Has tratado de convencerte de que ya todo terminó, de que fue solo una etapa, un error, una historia que debía cerrarse. Pero en el silencio de tus noches, ese pensamiento vuelve, no para atormentarte, sino para recordarte que hay algo más profundo detrás de lo que viviste.
porque cuando algo viene de Dios no se apaga con el tiempo, se purifica en el proceso, y tal vez eso que sigues sintiendo no es una carga, sino una señal, una forma en la que Dios te susurra: aún no he terminado lo que empecé. El corazón humano se confunde fácilmente, especialmente cuando intenta entender los planes de un Dios que ve más allá de lo visible. Pero hay algo que nunca falla: la paz. Esa paz que aparece cuando te rindes y decides dejar de luchar con tus emociones para empezar a escucharlas desde el espíritu, porque si ese sentimiento persiste, no lo ignores. No huyas de lo que Dios podría estar usando para hablarte. Ora, llévalo a la presencia de Dios. Dile con honestidad: Señor, si esto viene de ti, confírmalo, y si no, dame fuerzas para soltarlo. Esa oración es poderosa porque no busca controlar, busca confiar. Dios no te pide que apagues lo que sientes, sino que lo pongas en sus manos, porque solo Él sabe si esa conexión fue un puente temporal o una promesa eterna. Y si fue Él quien la sembró, no habrá distancia, tiempo ni circunstancia que pueda arrancarla. Lo que es de Dios no se pierde, solo se transforma, y mientras esperas, Él trabaja. Tal vez no lo ves, pero hay movimientos divinos ocurriendo ahora mismo. Puede que esa persona también esté sintiendo algo sin entender por qué, y no lo sabe, pero su espíritu está siendo tocado de la misma forma que el tuyo. La mayoría de las personas cree que el silencio de Dios significa negación, pero a veces el silencio es la voz más clara. Es su forma de decir: espera, confía, estoy obrando. Y mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Él está alineando tiempos, sanando heridas, cambiando mentalidades, preparando corazones, porque no basta con que dos personas se encuentren. Es necesario que ambas estén listas para sostener lo que pidieron en oración. Dios no une para repetir errores, une para cumplir propósitos. Por eso, cuando el amor viene del cielo, no busca llenar vacíos, busca reflejar madurez, comprensión, propósito y fe. Tal vez te preguntas: ¿cómo sé si realmente viene de Dios? No se trata de señales extraordinarias ni de coincidencias forzadas. Se trata de la transformación interior que esa persona despertó en ti. Si te acercó más a Dios, si te enseñó a amar de forma más pura, si te llevó a sanar heridas que antes evitabas enfrentar, entonces eso ya fue un propósito cumplido. Pero si además sientes que hay algo más, algo pendiente, algo que todavía vibra en el alma con paz, no lo deseches, porque cuando el amor está conectado al propósito, nunca deja de tener impacto. A veces Dios usa el amor para moldear, no para unir inmediatamente. Cada vez que oras por alguien y sientes un calor extraño en el corazón, cada vez que mencionas su nombre ante Dios y las lágrimas salen sin esfuerzo, no es debilidad, es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti, intercediendo por algo que aún no ves. Y esa intercesión no solo transforma el futuro, también transforma tu presente. Porque mientras oras por otro, Dios trabaja en ti. El amor que proviene de Él nunca es en vano, incluso si la historia no termina como esperas. La verdad oculta que muchos ignoran es que hay conexiones que existen para enseñar obediencia, otras para despertar propósito y algunas, simplemente, para demostrarte que todavía sabes sentir. Pero cuando la conexión proviene del cielo, hay algo diferente. No puedes odiar, no puedes soltar con rencor. Hay respeto, hay ternura, hay paz incluso en medio de la distancia. Es como si el amor aprendiera a respirar sin poseer. Y ese tipo de amor no desaparece, se guarda, se madura y cuando el tiempo llega, regresa distinto. Porque lo que es de Dios siempre vuelve, pero vuelve transformado. Vuelve cuando el ego ya no gobierna, cuando el corazón entiende que amar no es exigir, sino servir, acompañar, respetar. Vuelve cuando ambos están listos para reflejar el amor de Cristo en lugar de repetir los errores del pasado. Y si no vuelve, es porque cumplió su propósito. Y Dios tiene algo aún mayor preparado. De cualquier forma, ganas, porque no hay pérdida en lo que Dios usa para construirte. Así que si esa persona sigue en tus pensamientos, no lo tomes como una debilidad emocional. Tómalo como una oportunidad para presentarte una vez más ante Dios y decirle: haz tu voluntad, no la mía. Y si en esa entrega sientes paz,
confía en que estás exactamente donde debes estar, porque lo que viene del cielo no te agota, te da descanso, no te hace dudar, te confirma. Y aunque hoy no tengas todas las respuestas, recuerda que el propósito de Dios no necesita tu entendimiento, solo tu disposición. A veces el mayor acto de fe no es avanzar, sino quedarte quieto cuando todo dentro de ti grita que corras. Es esperar cuando el mundo te dice que olvides. Es creer que el tiempo no ha borrado la promesa, solo la está perfeccionando. Lo que hoy parece una historia inconclusa puede ser, en realidad, el prólogo de algo que está por comenzar, porque lo que es de Dios regresa, no como lo dejaste, sino como Él lo soñó. Y cuando ese regreso ocurra, lo sabrás. No habrá dudas, no habrá miedo, no habrá necesidad de pedir señales. Todo encajará con una naturalidad que solo el cielo puede orquestar. Y entonces entenderás que la espera valió la pena, que la oración no fue en vano y que lo que creías perdido era simplemente lo que Dios estaba fortaleciendo a la distancia. Si sentiste que este mensaje habló directamente a tu corazón, escribe en los comentarios la frase «Yo espero el tiempo de Dios», porque al hacerlo estarás declarando que confías, aunque no veas, que esperas, aunque duela, que crees, aunque el silencio sea largo. Y mientras esas palabras se escriben, Dios sigue moviendo piezas, preparando corazones y confirmando promesas que en lo más profundo ya comenzaron a cumplirse. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior conectó con este mensaje. Y quizás no fue casualidad. Cuando dos historias se cruzan, aunque sea por unos minutos, Dios podría estar usando este encuentro para confirmar algo que tu corazón ya sabía, pero que necesitaba escuchar de nuevo. Si esta palabra te resonó, deja la frase «Este mensaje era para mí» en los comentarios, para que sepa que me acompañaste hasta el final. Tu comentario es más que un gesto, es una forma de demostrar que esta conversación te llegó, que de alguna manera tocó algo que estaba silenciado en tu interior. Y si es así, por favor, dale a me gusta, no solo para apoyar el canal, sino para que más personas puedan ser alcanzadas por este tipo de palabras, como te pasó a ti hoy. Y si este video te ha llamado la atención, te invito a continuar este viaje conmigo. Aquí tienes un video que complementa todo lo que acabamos de comentar. Haz clic y quédate conmigo, porque lo que sigue puede ser justo la confirmación que tu corazón ha estado esperando.